cordial saludo. Mi nombre es José Jaime Cali de la Osa, estudiante del cuarto semestre del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión me encuentro con el docente de Filosofía e Historia, John Jairo Zavala. También es especialista en metodología de la investigación. Eh, la presente entrevista tiene como propósito lograr una reflexión en el quehacer docente. Eh, a partir de la identificación de los retos y desafíos a los que se enfrenta un profesional de la educación y cómo el conocimiento teórico y práctico se transforma para dar respuesta a los diferentes contextos. La característica de la entrevista es confidencial, de uso exclusivamente académico del curso de didáctica de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con duración aproximada de 30 minutos. Bien, profe, para usted, ¿cuál es la finalidad de la educación? Bueno, la educación tiene una finalidad de transformar el ser humano en alguien útil a la sociedad, con una fundamentación de servicio y de educación. El ser humano necesita tener una estructura educacional en su familia y la educación tiene como fundamento justificar y fundamentar ese quehacer, ese saber de esa persona para que la sociedad aprenda a ser útil y competente ante un mercado que cada día le exige más. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué característica debe tener el profesional que educa? Bueno, un estudiante y un profesional tienen una estrecha relación en la cual ambos se retroalimentan. El profesional de que educa debe tener una vocación, porque por lo general actualmente la mayoría de los profesionales en educación entran por una necesidad, más no por una vocación, y eso genera muchos traumas en la educación y en la formación como profesional. Un maestro que verdaderamente esté en el área de la educación debe tener ese liderazgo, ese saber ser para transmitir eso al estudiante que está bajo su tutela pedagógica y así formar un individuo que verdaderamente tenga un compromiso con la sociedad que lo rodea. Ok. ¿Cuáles son los pasos que usted como docente realiza para planear su clase? Bueno, precisamente hay que tener en cuenta unos contenidos temáticos que son fundamentales al momento de abordar diferentes temas en un área específica. Segundo, hay que buscar la forma de que estos contenidos tengan los mayores pasos pedagógicos para que lleguen al estudiante con mayor eficacia y éste los pueda asimilar y los pueda retroalimentar dentro de su contexto educativo. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que usted tiene en cuenta para diseñar su material didáctico y generar la mediación pedagógica? Bueno, existe mucho material. Yo soy una persona que me viene de mucho material. Busco videos educativos, busco videos de sociedad, filosofía. Tengo también filosofía aquí y ahora de José Paulo Feynman. Y también me dedico mucho a leer los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, dependiendo del contexto de la clase que vaya a explicar. Para articular. Sí, para articularlos y traerlos al contexto. Porque es que nosotros tenemos la obligación como maestros de traer esos conocimientos, traerlos al contexto y que el estudiante aprenda a ser crítico frente a esa realidad que lo rodea y que debe ser transformada cada día con esa fundamentación. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia que tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura de filosofía? ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Bueno, cuando se enseña cada día es necesario que el docente, que el profesional en educación eh, busque las herramientas necesarias que le permitan acceder a determinado contexto de su estudiante. Porque tú sabes que cada estudiante tiene un contexto diferente. Si uno está enseñando en el campo, como es la mayoría de las veces que le toca, debe buscar la forma de que ese estudiante del campo, que no tiene la facilidad que tiene el estudiante del casco urbano, acceda de la misma forma y con los mismos elementos al estudiante que se encuentra en el casco urbano y que tiene mayor oportunidad de acceder a ellos por la tecnología que lo rodea y por toda esa cantidad de cargas de información que le llegan todo el día, mientras que el estudiante del campo muchas veces no le llega nada. Exacto. Gracias. Profe, muchos especialistas de la educación como Zambrano 2015 han considerado que la pedagogía y didáctica poseen
ciertas diferencias que causan tensiones entre los dos campos. Principalmente porque la pedagogía conserva sus raíces clásicas y humanísticas centradas en la naturaleza y libertad del hombre, mientras que la finalidad educativa de la didáctica se limita a la enseñanza del contenido de una disciplina en función de la formación del hombre social competente para el mercado. Sí. Esta última debido también al auge de la sociedad informacional, tecnológica y disciplinar. Sin embargo, estas diferencias engendran tensiones. También es cierto que tratándose de la educación, los unos y los otros se reconocen y tienen relación. Las relaciones de lo pedagógico y lo didáctico tienen mayor evidencia en la formación del profesorado. Teniendo en cuenta lo anterior desde su experiencia, ¿qué semejanzas encuentra entre la pedagogía y didáctica? Bueno, cuando nosotros estamos manejando la pedagogía, siempre lo hacemos con una fundamentación pedagógica, unos autores específicos. Cada autor responde, digamos, a la necesidad pedagógica en un contexto histórico, en ese momento. Pero siempre que vayamos nosotros a estar al frente de un grupo de estudiantes y poner en práctica los conocimientos pedagógicos, es necesario tener una didáctica que te permita, digamos, tener una visión más global de las cosas y una articulación que te permita tomar aquella experiencia que tuvo ese teórico con la experiencia que tú estás teniendo en el momento y que te puede brindar el contexto que te rodea con tus estudiantes. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta va en referencia también a un autor, según Edgar Morin, 1999, en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, se debe procurar que los estudiantes mantengan un equilibrio entre inteligencia y afectividad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Edgar Morin siempre, con su teoría de su pensamiento complejo, siempre plantea que el estudiante debe partir de lo general a lo particular para poder desglosar un conocimiento mucho más favorable para él. Ahí hay que tener en cuenta muchos factores, digamos el contexto del estudiante, lo que lo rodea, aquella historia que está viviendo y que debe transformar, y cómo ese estudiante frente a una necesidad del mercado debe responder a los retos que le plantea en ese momento la historia que está viviendo. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre motivación y aprendizaje? Cuando hay una motivación, se adquiere un aprendizaje con mayor efectividad. Porque si nosotros no tenemos una motivación, ese aprendizaje nunca va a llegar a donde tú quieres que llegue. Entonces vas a producir un mal producto pedagógico, porque la base fundamental de una buena instrucción es una buena motivación, un buen espacio, un espacio agradable a que tus estudiantes sientan que les gusta lo que tú les enseñas y se apropie de ese conocimiento. ¿Cómo afecta en el aprendizaje escolar de un estudiante el grado de educación de los padres? ¿Podría describirlo? Bueno, anteriormente padres analfabetos campesinos producían hijos que sin ir a la escuela eran muy educados, porque recibían una buena instrucción de su familia. Actualmente, con el cambio de los tiempos y de las sociedades, estamos viendo que los estudiantes vienen con unos vacíos de sus casas, de sus hogares, y le ha tocado al maestro, le ha tocado a la escuela lidiar con esta problemática, le ha tocado llenar los vacíos que han dejado los familiares en ese estudiante, en ese joven, dentro de su familia. Entonces, un estudiante que no adquiera una educación formal como tal dentro de su hogar, es un estudiante que va a venir con un vacío enorme y va a tener choques siempre con cualquier tipo de educación que reciba, ya sea teórica o práctica, siempre va a tener problemas, porque la familia es fundamental y la escuela debe buscar los mecanismos necesarios de que ese estudiante busque, digamos, el rumbo que necesita para hacer un buen producto. Sin embargo, esa falencia siempre la va a ver ahí, porque actualmente la familia ha perdido mucho valor, el valor de la formación, de esa educación formal que hacía que el estudiante viniera educado a la escuela a recibir una instrucción fundamental para ser un profesional integral. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿qué teoría de aprendizaje utiliza con más frecuencia en el proceso de enseñanza? ¿Por qué? El constructivismo es muy fundamental. Un maestro que no aplique constructivismo al momento de abordar la educación siempre va a tener una falla. Por eso el constructivismo es importante, porque tienes que tener en cuenta
las necesidades socioafectivas del estudiante, debe tener en cuenta que el estudiante en su integralidad necesita una formación completa y tiene que tener en cuenta muchos aspectos de su vida, de su familia, de su contexto, para poder llegar a él con esa mayor afectividad y con esa mayor, digamos, calidez, para que ese estudiante sienta de que lo que tú le estás enseñando es lo que le gusta a él. ¿Cómo ve usted el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía a la luz de las TIC? Bueno, ha sido la mayor contribución de las TIC es buscar la forma de transmitir ese conocimiento filosófico. Anteriormente, el estudiante se tropezaba con unos grandes textos de autores bastante complejos, a veces de alguna manera eran un poco complejos. Ahora con las TICs, ese estudiante accede a un conocimiento mucho más variado, mucho más explícito y mucho más interactivo, con el que él puede ir a Educatina, puede ir a YouTube y bajar un video de José Paulo Feynman, de filosofía aquí y ahora, puede irse directamente a clases de filosofía por internet y busca todo lo que necesite con respecto a su quehacer, a su saber profesional. Por lo tanto, las TIC son fundamentales para ese conocimiento del siglo XXI y los retos que nos esperan. ¿Cuál es su perspectiva con relación a la puesta en escena del método mayéutico socrático en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía? Bueno, la mayéutica como método de hacer parir ideas, como lo describió Sócrates en su contexto, hace que el estudiante se pregunte, se analice sobre sus propios interrogantes. Sin embargo, es necesario que el estudiante también tenga una carga pedagógica propia, porque si solamente se basa en lo mayéutico, el estudiante se va a extraviar en su conocimiento. Necesita tener una parte dialéctica para que ese estudiante pueda tener una retroalimentación de lo que sabe, de lo que aprende, y poder hacer que sus conocimientos sean mucho más concretos frente a una enseñanza que necesita para transmitirse a sus estudiantes. Okay. La siguiente pregunta es, ¿qué piensa de la pedagogía crítica? Cuando se explica críticamente, estás enseñando a un estudiante a criticar su contexto, a criticar, digamos, su propia historia, a criticar su propia vida, la cual está sometida siempre al escrutinio de la razón y del trabajo. Un estudiante que no sea crítico, un profesional que no sea crítico frente a su realidad, frente a su quehacer profesional, frente a su propia vida, es un estudiante que va a ser uno más del montón. Okay. Nunca va a transformar nada. Gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre epistemología y pedagogía? Bueno, cuando se maneja la pedagogía, es necesario la parte científica. La parte científica que te permita acceder a ese conocimiento científico y filosófico para tener una mayor, digamos, carga emocional, carga efectiva y carga pedagógica. La epistemología como método científico de la filosofía es fundamental. Sin la epistemología, la filosofía no estuviera ahora mismo escalando ese auge y esa panacea en la que se encuentra actualmente y en la que debió estar desde el principio de los tiempos. Y la última pregunta es, ¿qué tan relevante es la investigación educativa en el quehacer docente? ¿Por qué? La investigación educativa es fundamental. El maestro siempre debe dedicarse a la investigación, sin tener en cuenta o sin de pronto pensar que porque está en el campo no puede investigar en el campo, digamos, las necesidades de su comunidad, las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, que es fundamental. También si se encuentra en un casco urbano donde maneje cantidades de estudiantes con otro contexto y con otras cargas emocionales diferentes, ese maestro siempre debe investigar. El maestro nunca deja de aprender. El maestro nunca debe quedarse con lo que aprendió. El maestro siempre debe estar actualizado en contenidos, en materiales, ¿sí? En todo aquello que le permita renovarse cada día y ser mejor profesional. Bueno, profe, muchísimas gracias. Esta ha sido la serie de preguntas de la entrevista semi-estructurada sobre las reflexiones que hace el docente. Espero que este espacio haya generado un conocimiento efectivo en la aplicación de la praxis pedagógica
tanto para usted que está en su proceso de proyección laboral como en mi formación. Con gusto. Un placer.